Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar viendo algunas de ya las últimas funcionalidades de Excel, o al menos de las que nosotros vamos a ver. Vamos a desarrollar en este video la inserción de gráficos, ¿sí? Vamos a ver que también podemos insertar dos gráficos juntos para hacer una comparación, ¿sí? O para realizar una exposición o explicar algo en particular. En mi caso yo tengo acá, por ejemplo, esta tabla, ¿sí? En Excel, con datos del año 2019 y el año 2020 de algún suceso que ha ocurrido en los diferentes meses y la cantidad de veces que ha ocurrido. Por ejemplo, no sé, en el año 2019, en el mes de enero, han ocurrido 65 accidentes de trabajo de un determinado tipo de accidente, ¿sí? En febrero 43 casos, en marzo 72 y así sucesivamente. Lo mismo para el año 2020, suponiendo que ya tuviésemos los datos, ¿sí? Sabemos que el año 2020 aún no ha terminado, esto es a fines de desarrollar el ejercicio nada más. Entonces a nosotros nos interesa, por ejemplo, reflejar gráficamente cómo fueron variando la cantidad de accidentes, si tomamos que eso representan estos números, en el año 2019 y luego compararlo con el año 2020. ¿Cómo vamos a hacer para representar esto? Nos posicionamos en alguna celda en blanco, ¿sí? No sobre alguna de las celdas que tienen los datos escritos, porque por ahí puede suceder que el gráfico no se inserte correctamente. Entonces siempre nos posicionamos en una celda en blanco y nos dirigimos a la pestaña Insertar. Allí vamos a elegir el tipo de gráfico que nosotros busquemos insertar, ¿sí? Tenemos varios. Generalmente trabajamos con el gráfico de barras o columnas. Entonces yo voy a elegir, ¿sí? Dentro del gráfico de barras, la primera opción. Si nosotros vemos un poquito más, vamos a ver que estas son en 2D, ¿sí? Acá me muestra las barras, acá puedo ver barras acumulables como una encima de otra, ¿sí? Que por ahí depende de lo que yo necesite insertar. En nuestro caso vamos a elegir la barra, la primera opción, ¿sí? En 2D, y vemos que nos aparece esta ventana en blanco, que está bien que nos aparezca así. Una vez que seleccionamos esta ventana en blanco, aquí arriba nos aparecen varias opciones. Vamos a elegir o vamos a hacer clic en el botón seleccionar datos, ¿sí? Cuando hacemos clic en ese botón, vemos que se nos abre una nueva ventana en la que tenemos que empezar a insertar los datos que van a aparecer en el gráfico. Hacemos clic en el botón que dice que se encuentra al lado de la celda rango de datos del gráfico, ¿sí? Este botoncito de aquí. Hacemos clic ahí y vemos que se nos abre una ventanita pequeña. Aquí, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar todas las celdas que contengan los datos a representar. Es decir, desde enero hasta diciembre, todos los valores, ¿sí? No el 2019, porque lo va a tomar como un valor, como si hubieran ocurrido 2019 accidentes, supongamos, ¿sí? Que eso no es lo correcto, sino desde la ventana que contiene el dato de enero. Entonces seleccionamos. Vamos a seleccionar primero los datos correspondientes a un año, ¿sí? Al año 2019. Damos clic o presionamos, perdón, la tecla Enter y vemos que el gráfico ya nos apareció. No cerramos todavía esta ventana, si bien el gráfico, fíjense que de fondo ya lo estaríamos visualizando, ¿sí? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en enero han ocurrido 65 accidentes y si visualizamos en el gráfico vemos que está, ¿sí? El 65, en febrero el 43, pero acá nos aparece como 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando para nosotros sería más visual que esto nos apareciera con la referencia de enero, febrero, marzo, abril y así. ¿Cómo hacemos para modificar eso? ¿Sí? Entonces nos vamos a hacer clic en el botón editar, ¿sí? Hacemos clic en el botón editar.
Se nos abre esta ventanita y aquí vamos a elegir, ven que dice rango de rótulos del eje, es decir, con qué rótulos va a aparecer cada uno de estos números que nos aparecen ahora. Vamos a seleccionar allí los meses, ¿sí? O sea, lo que está escrito, que serían los meses. Y fíjense cómo automáticamente ha cambiado acá en el gráfico, ¿sí? Las referencias. Clic en aceptar y de fondo podemos ver que ya nos aparecen los meses y es mucho más entendible nuestro gráfico, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que hacer referencia a qué año, ¿sí? qué año estamos representando. Si bien nosotros podríamos modificar el título del gráfico, existe otra manera de hacer referencia a ese año. ¿Cómo? Clic en el botón modificar y ahí dice nombre de la serie. Aquí nosotros le vamos a poner el año, ¿sí? Por ejemplo, vamos a seleccionar en este caso la celda que contiene el año que estamos representando, que es 2019. Clic en aceptar, ¿sí? Y nuevamente clic en aceptar. Y ahí termina. Fíjense que aquí me sale a mí ya el gráfico que hace referencia al año 2019, ¿sí? Yo puedo hacer el gráfico más grande o más pequeño, si eso ya queda a mi criterio o según la necesidad que yo tenga. Si hacemos clic en el botón más que aparece en la parte superior derecha, vamos a ver que tenemos habilitadas determinadas opciones, ¿sí? Si nosotros deshabilitamos eje, van a desaparecer las referencias verticales y horizontales, por eso es conveniente tenerlas habilitadas en este caso, ¿sí? Títulos del eje, yo podría ponerle, por ejemplo, si lo tildo, acá ocurrencia de accidentes y acá meses, no sé, se me ocurre, ¿sí? O no. Título del gráfico, puedo habilitar un título o deshabilitarlo que no tenga ningún título, ¿sí? Es recomendable que los gráficos tengan títulos para que sean más entendibles. Etiquetas de datos, esta opción también es bastante importante, ya que si bien yo acá a ojo puedo inferir que es 65 o mirando la tabla, si yo activo la opción etiquetas de datos, fíjense que me va mostrando los valores de cada una de las barras, ¿sí? Lo cual es más rápido de ver, porque acá a ojo yo puedo decir que es 72 o 73. Al tener activada la etiqueta de datos, yo ya sé cuál es el valor certero sin necesidad de estar visualizando o mirando la tabla, ¿sí? Y así podemos ir probando con los demás. Me parecen los más importantes por ahí estos y el de leyenda, ¿sí? Fíjense que ahí ya lo vamos a entender en un rato un poco mejor, pero leyenda lo que hace es la referencia a que el color azul representa el año 2019, ¿sí? Entonces nos quedarían ejes, título del gráfico, etiquetas de datos, líneas de cuadrícula, fijémonos, lo que hace es hacer desaparecer o no, ¿sí? Como esos renglones, eso también queda a mi criterio si quiero que aparezca o no, y leyenda. Yo voy a dejar estas opciones habilitadas, ¿sí? Y fíjense que si yo acá cambio y por ejemplo pongo 2015, porque era así el año y me equivoqué, automáticamente se cambia acá porque nosotros estamos haciendo referencia a la celda, ¿sí? Y no a un valor estático. Entonces siempre es útil colocar esa referencia, ¿sí? Si volvemos a hacer doble clic sobre el gráfico, ¿sí? Vamos a ver que se nos habilita la pestaña diseño en la que nosotros podemos elegir distintos estilos para lo que es el gráfico, ¿sí? Yo voy a esperar unos segundos, voy a cerrar esto a que se me cargue, ¿sí? Y puedo ir viendo qué colores me van a ir apareciendo en el gráfico, ¿sí? Si bien acá no se están mostrando, pero al hacer clic yo los puedo ir visualizando con un fondo negro y barras más en color neón, ¿sí? Con un fondo blanco, con un fondo negro, pero las barras van como descendiendo el color, ¿sí? Esta tiene como más un difuminado al final, ¿sí? Eso ya va a quedar a mi criterio de lo que yo quiera representar, ¿sí? Y con qué colores. Supongamos que a mí me gusta esta opción.
Va a ser útil también trabajar, ¿sí?, con estos estilos para que nuestro gráfico se vea de una manera un poco más profesional, ¿sí?, por decirlo de alguna forma. Esto en caso de que yo quiera insertar un gráfico, ¿sí?, así de manera sencilla, que representa, por ejemplo, acá yo le voy a cambiar el título y le voy a poner número de accidentes de trabajo, por ejemplo, ocurridos en el año 2019, ¿sí? Supongamos, voy a cerrar esto y tengo la representación, ¿sí? Puedo hacer acá un análisis a la hora de explicar y decir que a inicios del año hubo una ocurrencia alta de accidentes, se tomaron determinadas medidas y los mismos fueron disminuyendo, ¿sí? Julio fue el mejor mes, por ejemplo, pero luego, no sé, llegó un tipo de maquinaria nueva y los accidentes volvieron a ocurrir porque los obreros no sabían utilizarla correctamente. No sé, se me ocurre como ejemplo, ¿sí? A partir de este gráfico yo puedo hacer toda una explicación referida a estos valores, que si yo tuviera solo la tabla a veces no es tan visual, ¿sí? Y no nos ayuda tanto a la hora de poder explicar. Recuerden, el gráfico lo podemos mover de lugar, ¿sí?, ubicarlo en el lugar que nosotros deseemos. En este caso hemos representado un año, el año 2019. Podríamos hacer lo mismo para el año 2020, ¿sí?, y tener en este sector los 2 años. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer que los 2 años aparezcan juntos en el mismo gráfico? ¿Sí? Para una comparación. Si bien yo podría insertar el gráfico del año 2020 acá, ¿sí?, ¿cómo haría? Me vengo de nuevo a una posición en blanca, me hago clic en insertar, vamos a repetir todos los pasos, ¿sí? Seleccionamos los datos, ¿sí? Allí vamos a poner los valores del año 2020, en este caso, ¿sí?, los meses y la referencia al año, ¿sí? Podemos ver que en este caso también nos apareció el gráfico, no sé, supongamos que yo elijo este tipo de datos, ¿sí? Por defecto ya toma la configuración, ¿sí?, que yo tenía habilitada. Lo que sí me estaría faltando acá sería leyenda, ¿sí? Fíjense, bueno, vamos a elegir en este caso el mismo estilo de gráfico, ¿sí?, para que justamente se nos parezca, valga la redundancia. Bien, supongamos que ahí yo tengo los 2 años, acá debería cambiarle el título y ponerle número de accidentes ocurridos en el año 2020, ¿sí? Pero yo quiero hacer una comparación y es como que no es tan visual a la hora de ver los 2 gráficos juntos. Entonces yo no quiero los gráficos por separado, sino ambos años en el mismo gráfico. ¿Cómo hago eso? Voy a eliminar en este caso este gráfico, lo selecciono, presiono la tecla suprimir y automáticamente desaparece. Vamos a hacer la representación de los 2 años juntos, ¿sí? Para ello hacemos doble clic en el gráfico nuevamente, ¿sí? Siempre doble clic para que se nos habiliten estas opciones. Vamos a hacer clic nuevamente en el botón seleccionar datos, ¿sí? Y allí vamos a hacer clic en la opción agregar en la parte izquierda, en el botón agregar, ¿sí? Se nos abre esta ventanita en la que yo voy a elegir el nombre de la serie. El nombre de la serie hacía referencia al año que yo iba a representar en este caso. Yo ya representé 2019, entonces ¿qué año o qué celda deberé elegir acá? La que contiene el año 2020. Y en valores de la serie voy a borrar, voy a dejar el igual, ¿sí? Y voy a elegir los valores correspondientes al año 2020. Damos clic en aceptar y fíjense que nuevamente en aceptar automáticamente han aparecido los 2 años juntos,
¿sí? Debería cambiar el título acá, año 2019 y 2020, por ejemplo, ¿sí? Y acá es importante lo que yo les decía de tener habilitado en leyendas. Si yo lo deshabilito, no tengo muy en claro cuál de los colores hace referencia a qué año. Si yo lo habilito, ¿sí? Fíjense que sé que el azul hace referencia al año 2019 y el rojo al año 2020. ¿Sí? Por eso es útil por ahí ver qué opciones voy a tener habilitadas para insertar en el gráfico o para que se muestren en el gráfico en realidad. ¿Sí? Y acá ya puedo hacer una comparación mejor de el tema en particular que yo vaya a tratar. Nuevamente, haciendo doble clic sobre el gráfico, puedo en estilos cambiar, ¿sí? Colocarlos en negro, con un fondo negro, ¿sí? Me parece que resalta mejor, por ejemplo, no sé. Siempre hay cuestiones de diseño que quedan a nuestro criterio. Eso sería todo en cuanto a la inserción de gráficos. Espero haya sido claro. Un saludo.